Bueno, primero, buenas tardes. La primera pregunta es, ¿cuál es su nombre completo? Ricardo Obregón Trujillo. ¿Cómo estuvo relacionado con Julio Mario Santo Domingo? Pues yo trabajé 25 años en Bavaria y obviamente al comienzo no tenía mayor relación con él, pero en la medida que yo fui ascendiendo en la empresa sí tuve más interacción hasta los últimos casi 5 años, que fue cuando yo terminé siendo presidente. Eh, pues como bien se sabe, Santo Domingo nació con una buena fama gracias a los negocios de su padre. ¿Conoce algo de la generación anterior? De la generación anterior de don Mario Santo Domingo, no. O de la generación de don Mario Santo Domingo, O sea, del padre de Julio Mario. del papá. Mario. Sí. Ah, ok. El papá es Mario Santo Domingo, ¿cierto? Pues sí, yo diría que él, él fue como el empresario que tuvo, digamos, el inicio de lo que es la fortuna de los Santo Domingo. No conozco mucho, pero digamos, él en la parte de la cervecería, pues sí fue como un pionero, pues en la costa, con la creación de la cervecería Águila. Él después y a partir de esa cervecería llegó a hacer otras inversiones en diferentes empresas que después don Julio Mario la retomó. Pero no lo conocí, no, nunca pues como que eh, pues tuve exposición a mayor información de él. Eh, ¿Sabe algo de los estudios de Julio Mario? Sí, él no se graduó como con un título muy formal, pero sí estuvo en la universidad. No sé exactamente en qué universidad ni en qué se graduó, pero sí sé que fue a la universidad. Eh, Esto ya es más en el ámbito empresarial. ¿Qué tan alerta estuvo a las oportunidades que el mercado le ofreció y cómo respondió a ellas Julio Mario? Muy alerta, digamos, no solamente alerta, sino que fue una persona que tenía mucha capacidad para hacer negocios. Yo creo que ustedes deben de haber escuchado cómo es la relación de la integración de la cervecería Águila con Bavaria, donde pues por un intercambio de acciones él se queda con el 22% de las acciones de Bavaria. En esa época Bavaria era una sociedad bastante abierta y muy rápidamente él se convierte en el principal accionista de la cervecería Bavaria, que fue siempre su competidor y que tuvieron unas luchas por el mercado del Magdalena Medio y pues de la costa, que lo llevaron a que en algún momento no sé quién planteó, si fue la gente de Bavaria o si fue la gente de Águila o él que planteó pues la fusión. Y ahí don Julio Mario pues tuvo un papel muy preponderante. Ellos, él con una serie de personas que él ya conocía y ciudad por ciudad se fue y levantó poderes, y con los poderes él pudo representar la mayoría de la compañía y se tomó la empresa a través de la junta directiva. Y a partir de eso se inicia un proceso donde poco a poco fue consolidando su participación en la cervecería hasta llegar al 75% de las acciones de Bavaria. Eh, ¿Cómo asumió el riesgo y la incertidumbre don Julio Mario? ¿Cómo asumió el riesgo? Pues es una pregunta no como fácil de responder, pero cuando uno es un empresario y uno le apuesta a muchas inversiones que él hizo, pues obviamente tomó riesgos. Por decir algo, cuando en alguna ocasión hubo una oportunidad de comprar unas cervecerías en Rusia, muy en la época donde pues salía Gorbachev y entraba pues en Yeltsin, que fue el otro presidente que lo sucedió, pues esa Rusia del comunismo a un capitalismo. En esa ocasión me recuerdo
que él le buscó un amigo del hijo hindú que a través de una compañía quería comprar el 50% de las cervecerías que le estaban ofreciendo en Rusia e invitó a Santo Domingo a comprar ese otro 50% de la sociedad. Esa inversión se hizo y mejor dicho, ese negocio se hizo, se cerró, se formalizó y pues ya ustedes sabrán el nivel de riesgo al que él estaba preparado a jugar, o sea, uno meterse en un país donde pues prácticamente estaba en su florecimiento de un capitalismo con mucha corrupción alrededor. Y finalmente el negocio se dañó, no porque él no quisiera, sino porque cuando desde la parte jurídica fueron a mirar cuáles eran los títulos de propiedad no existían. Entonces los abogados deshicieron el negocio, pero yo estuve en Londres con él con la firma del acuerdo donde pues compraba el 50% de la cervecería. Entonces pues era un hombre que el riesgo lo corría pues alto. Pero por ejemplo, negocios como Juan Guillermo nos comentó de la asociación que tuvieron pensiones con Citibank, que no le traía mucho beneficio a la empresa, ¿puedes decirnos más o menos por qué lo hizo Julio Mario Santo Domingo? O sea, No, pero eso no fue tanto Julio Mario Santo Domingo, sino Augusto López, que era su administrador acá. Y muchas de las decisiones de compra de empresas fueron preparadas por la administración de Bavaria, presentadas y obviamente aprobadas por él, pero no fue que él las buscara. No, aquí había todo un mundo de empresarios que estaban buscando. Y obviamente en ese momento las pensiones se estaban acabando de crear, eso era un régimen que no existía, entonces pues era una oportunidad de entrar ahí de primero, como lo hicieron con Celumóvil, cuando recién se empezaron a dar las licencias de telefonía, pues Bavaria compró una, o sea, otro nivel de riesgo alto. ¿qué características puedes comentarnos que diferencia a Santo Domingo como empresario y como grupo empresarial de otros empresarios y de otros grupos empresariales acá en Colombia? Don Julio Mario era un tipo muy global, mucho más global que cualquiera de los grandes empresarios de Colombia que no se expusieron tanto al mundo internacional. Él, pues por las razones que hubieran sido, él se va a vivir a Nueva York, pues obviamente Colombia tuvo su etapa de mucha inseguridad y él se fue a vivir a Nueva York y él pues era amigo personal de Henry Kissinger, o sea, un tipo que se relacionaba con toda la crema del mundo, pues, y así mismo él sabía de los negocios. ¿Por qué el hindú lo buscó a él? Por él estar en esos círculos. Bueno, por ejemplo, al analizar que tenía tantas empresas que tuvo que separarlo en dos grupos, como Bavaria, que sea solamente de cervezas, y Valorem, que sean todo el grupo de empresas como diferentes a cervecerías, ¿en qué campos, sectores y negocios realizó actividades empresariales? Dígame cuál no. Pues yo creo que en todo. No había... Bavaria en una época, y yo en esa época era vicepresidente de planeación, Bavaria era una compañía que tenía más o menos en caja $280 millones. No tenía ninguna deuda, caja. Y obviamente, pues todo el país iba a tocar la puerta de Bavaria a venderle negocios. Y por ejemplo, cuando pues, se compró a Sofasa fue así. Llegó el gerente general en esa época, un señor que se llamaba Juan Cunil, pues nos buscó y nos ofreció la ensambladora. ¿Qué tenía que ver la ensambladora con otros negocios del grupo? Muy poquito. Aparte de que de pronto eventualmente se podía, digamos, uno nutrir de camiones de Renault para poder repartir la cerveza. De resto no, nada más. Entonces, pues, obviamente muchas empresas llegaban ahí y pues en la medida que hubiera una buena oportunidad, pues Bavaria la cogía.
sin mucha estrategia de portafolio, era oportunidades. En esa época me acuerdo que Bavaria compró a Sofasa, una empresa que vendía unos 100 millones de dólares, la compró en 21 millones de dólares, 11 con una deuda y 10 en efectivo. Eso equivalía a menos de 2 veces de EBITDA, de múltiplo de EBITDA. Pero una ganga. Pero la caja la tenía, la liquidez la tenía la compañía, entonces pues compraban negocios. Desafortunadamente eso fue una época en donde el país todavía era muy cerrado y entonces no había una competencia tan abierta, pero en la medida en que se fue abriendo todos los negocios que tenía la organización del grupo se vieron enfrentados a competidores internacionales y ahí es donde viene un repliegue del grupo, ahí es donde separan a Bavaria de Valore, pues en esa época llamaba Inversiones Bavaria, ¿cómo se llamaba? Valores Bavaria. Y Valores Bavaria empieza a vender poco a poco sus propiedades porque realmente pues mantener ese portafolio no hacía mucho sentido y protegió el negocio de la cerveza. El negocio de la cerveza soportó todas las compras de las otras compañías y todas las capitalizaciones y todas las necesidades y todas las garantías. Siempre era Bavaria la que las prestaba. Pues podemos decir que Bavaria fue como su empresa insignia. Claro. Pero puedes comentarnos como qué característica tuvo este negocio para que llegara a pensar en fusionarla con SABMiller, que es la segunda mayor cervecera del mundo. Pues muy simple lo diría. Mire, Colombia en esa época, que eso fuera alrededor del año 2005, Colombia no tenía grado de inversión. Y grado de inversión es que no te prestan plata, sino con unas tasas de interés muy altas. Hubo una época cuando yo recién llegué que se ofreció en venta la cervecería de Honduras y de Salvador. Y Bavaria compitió. Pero el costo de oportunidad y el costo del dinero para Bavaria era mucho más alto que el de SABMiller. Entonces, obviamente, cuando uno maneja la tasa de descuento de los flujos, en la medida que la tasa de descuento de uno sea menor porque su costo de capital es menor, uno puede pagar más. Entonces, en esa época, gracias a que Bavaria no tenía acceso a financiamiento, pudo ofrecer poco frente a lo que ofreció SABMiller. Y SABMiller se quedó con la cervecería y ahí se dio cuenta, pues era una señal muy clara de que si Bavaria quería consolidar el mundo cervecero, no tenía los recursos financieros. De hecho, me acuerdo que cuando se compró la cervecería del Perú, todo el sistema financiero de Colombia difícilmente alcanzaba para poder pagar lo que se pagó por esa cervecería. Entonces, pues sí, la verdad es que eso, digamos, su posibilidad de consolidación era restringida. Por otro lado, en todos los países donde se estaba se tenía el 99% del mercado, era posición dominante. Y pues crecer más allá de eso como difícil. Más bien el riesgo era que le fueran quitando mercado. Y lo tercero es que pues él, por la razón que fuera, él empezó a criar a sus hijos en otro medio, en Estados Unidos, y está llamando con Guillermo Laliste. ¿Qué guacho? Bien, aquí estoy con los dos pupilos que usted me mandó.